eh, y el doctor Emilio Archila conversarán sobre la sentencia y el debate que suscitó la reciente inconstitucionalidad relacionada con el monopolio de licores. Y más adelante, la doctora Bejarano y el doctor Andrés Hernández de Castro nos hablarán sobre la sentencia de Zero Rating y, por supuesto, si van teniendo preguntas o quieren hacer alguna intervención y que la repliquemos, pues lo pueden hacer a través del chat y si no, dejaremos algún espacio al final para algunas preguntas si el tiempo nos da. Así que con eso, pues quiero darle las gracias nuevamente a los panelistas y en particular por la preparación y por tomarse el tiempo. Tuvimos además un récord de inscritos en esta sesión, alrededor de 120 inscritos que se irán uniendo a la sesión. Así que sin más, doctor Linares, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y el micrófono es suyo. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Doctor Serrano, muchas gracias por la introducción. Valentina, muchas gracias por la invitación. Siempre he sido un admirador de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, que es una ciencia oculta que de vez en cuando uno lee en libros muy especializados del derecho. La doctora Cielo Rusín, que me ha hecho ponerle más atención al tema, que es la actual directora de la SIC. Y en esa medida yo quisiera muy brevemente hacer una reflexión sobre el impacto que tienen estas sentencias sobre el derecho de la competencia. Y yo quisiera iniciar, y en este momento me estoy leyendo un libro que se lo recomiendo, que se llama El ocaso del derecho privado, de un profesor portugués, hoy en día magistrado de la Corte Constitucional Portuguesa, que se llama El ocaso del derecho privado, donde analiza muy bien la historia, digamos, de los distintos tipos de derecho y cómo las constituciones han ido permeando no solo el derecho privado, sino en general el derecho, incluida el derecho administrativo o el derecho de la competencia, distintos tipos de derechos, el derecho laboral también está ahí incluido. Y de cierta manera, todo esto, digamos, estos desarrollos jurisprudenciales parten del artículo 4 de la Constitución, que en mi opinión ha producido una revolución en materia del derecho, digamos, de la forma en que nosotros vemos el derecho. Es una especie de transformación de la forma en que leemos las mismas normas todos los ciudadanos. De cierta manera es lo que llaman algunos doctrinantes el efecto de irradiación de la Constitución sobre los distintos tipos de derecho, el hecho de que la Constitución sea hoy en día una fuente primaria del derecho tanto público como privado. Yo no sé si el derecho a la competencia es público o privado. Esa es una buena discusión para otro foro, pero lo que quería resaltar, digamos, de una manera introductoria es que estas dos decisiones reafirman algo que es muy importante tanto en la práctica privada como en la práctica pública, y es que el derecho a la competencia es transversal, es un derecho transversal en el orden constitucional que debe aplicarse no solo en casos de derecho privado, sino también en casos de derecho público. Y es una forma también de limitar al legislador. Y en ese sentido, digamos, el derecho a la competencia visto a través de estas dos sentencias también hace ver a la Corte Constitucional como garante de un derecho de la competencia moderno, no el viejo derecho de la competencia de ustedes o nosotros los neoliberales, sino que, por ejemplo, la sentencia del Zero Rating le da un espectro nuevo al derecho de la competencia al poner temas de pluralismo informativo
también sobre la mesa. Y eso ahorita lo voy a comentar más en detalle, pero estas sentencias sitúan a la Corte como una especie de garante de la integridad del mercado, ya sea el mercado físico o también el ecosistema digital. Eso es muy interesante. Como ya decía, es una acción moderna donde no solo está integrado el aspecto económico, sino también hay otros aspectos relacionados con las libertades públicas o la libertad de expresión o la libertad de información que tienen en cuenta estas sentencias de la Corte. Y muy importante, la doctrina constitucional se ha desarrollado a través de estas dos sentencias. Aclaro que la última sentencia no ha salido porque me imagino que mi ex colega Natalia y el doctor Ibáñez están redactando, porque es una sentencia compleja, pero todavía no se ha terminado de firmar esa sentencia. No sé si Ana sabe cuándo sale a la luz pública la sentencia para leerla ya en detalle, pero del comunicado de prensa es que yo estoy haciendo estos comentarios sobre un poco el impacto que tienen estas sentencias en el derecho a la competencia. Pero resaltaba también que estas dos sentencias muestran la importancia de la Corte como un ser neutral que garantiza la neutralidad de los mercados, tanto físicos como digitales. Y es muy interesante, digamos, esa visión de neutralidad. Y empecemos con la sentencia, la C032 del 25, que es la del monopolio de licores. Lo interesante de esta sentencia, obviamente, es que no es una pelea, digamos, de libertades fundamentales versus el legislador o versus el derecho a la competencia, sino es una pelea entre entidades territoriales, fundamentalmente los departamentos que tienen el monopolio de licores. Pero la Corte en esta sentencia hace varios planteamientos muy interesantes en el sentido de que no quiere permitir que los entes territoriales actúen como si viviéramos en Colombia en una especie de Estado federal, una especie de Unión Europea, donde uno no puede cruzar las fronteras departamentales sin, digamos, lo que promueve es la competencia en la comercialización de productos producidos, valga la redundancia, en los mismos departamentos. Y esa sentencia distingue el monopolio rentístico de un monopolio, digamos, o de la facilidad de comercializar, y lo que señala la sentencia es que no se debe limitar la libre elección del consumidor, sino lo que se debe proteger es una renta departamental, y establece, digamos, reafirma que la libre competencia es un principio constitucional que limita también el ejercicio de monopolios estatales, aun cuando en la misma Constitución se reconozca el monopolio en el artículo 336, la Corte dice, no, el derecho a la competencia debe respetar el monopolio, pero no puede el monopolio limitar el libre mercado. Y de cierta manera lo que señala la sentencia con muy buen criterio es la eliminación de barreras de entrada que sean artificiales, y de cierta manera va a la ley 1340 del 2009, hablando de prácticas restrictivas a la competencia. Entonces, es una sentencia muy interesante. Es una sentencia donde se alinea el régimen de monopolios con los estándares modernos de competencia y reafirma que se pueden proteger las rentas públicas, sí, hay un monopolio reconocido constitucionalmente, pero eso no puede hacerse a costa del mercado ni a costa del consumidor. Ahora, la perspectiva política de esa decisión es muy interesante porque los grandes, y yo tengo, digamos, alguna información interna de los magistrados de cómo fue la discusión. Fue una discusión muy dura, donde la mayor parte de los departamentos, por ejemplo Antioquia y Cundinamarca, estaban
opuestos a la inexequibilidad de la norma, mientras que departamentos chiquitos como Caldas, que tenía un buen producto, que es el aguardiente amarillo, estaba proponiendo el departamento de Caldas que se cayera, digamos, esa norma. De cierta manera, la discusión interna, por ejemplo, el doctor Lizarazo, que hoy en día ya no es magistrado, fue gobernador de Santander y él le parece que esa decisión no fue la correcta, que el monopolio rentístico incluye el monopolio de comercialización. Magistrados como el magistrado Reyes, que es de Caldas, estaba muy contento con la decisión. El doctor Ibáñez está muy contento con la decisión porque introdujo un nuevo test de proporcionalidad para efectos de la libertad de competencia, o sea, elevó la intensidad del test, aún en el caso de entidades territoriales, que es una práctica interesante, o sea, intensificar el test de proporcionalidad en este caso fue muy interesante. Y en ese sentido creo que es una gran contribución al derecho de la competencia que saca a ustedes, los expertos del derecho a la competencia, los saca, digamos, del tema de prácticas restrictivas, también los ubica en un tema donde hay competencia también, una competencia sana entre entes territoriales, que es un tema que no había sido muy tratado o no había sido tratado de manera explícita por la jurisprudencia constitucional. Como el tiempo es oro, paso a la segunda sentencia. Espero que Ana no me vaya a regañar de mi interpretación de la sentencia C206 del 25 sobre la neutralidad de la red y el cero rating. Y yo creo que esta también es una sentencia importantísima, como ya señalé, es una sentencia que moderniza el derecho de la competencia al introducirle factores no necesariamente de eficiencia económica en la discusión sobre libre competencia. Y en eso yo resalto la labor incluso interna de Natalia Ángel, que es una persona que le gustan las tesis novedosas, que le gusta innovar en materia constitucional, y yo creo que el tema de la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión en sus distintas acepciones hizo que esta sentencia, digamos, llegara a la inconstitucionalidad de la norma que se estaba demandando. En particular, pues, la norma que era difícil, digamos, yo si hubiera estado en la Corte hubiera votado seguramente por una sentencia inhibitoria, porque para mí la lectura de la norma no derivaba en la inconstitucionalidad. De pronto hubiera pensado que era más un tema comercial que un tema de neutralidad de la red. Sin embargo, la mayoría, y uno tiene como magistrado, tiene que acogerse a lo que diga la mayoría y, digamos, reconocer que esa es la sentencia y es el derecho vigente hoy en día en Colombia. Creo que esa protección de la competencia en el ecosistema digital es un avance fundamental en el derecho constitucional colombiano y está evitando que los proveedores de Internet favorezcan ciertas plataformas o ciertos acuerdos preferenciales que existen en esa materia. Y en ese sentido, los servicios de Internet gratuito, una vez, digamos, se acaban los datos de una persona, me parece que había quienes argumentaban que eso era bueno para los usuarios, pero en el fondo lo que está proscribiendo son los acuerdos preferenciales detrás de bambalinas entre los grandes proveedores de Internet y ciertas plataformas. Y en ese sentido, creo que es muy importante esta sentencia en la medida en que garantiza que todas las plataformas estén compitiendo en igualdad de condiciones de acceso para el usuario final, sin que haya ventajas, digamos, derivadas de una alianza que no necesariamente transparente con algunos proveedores de Internet. Y en ese sentido, yo resalto
ese principio porque me parece muy importante para el derecho constitucional colombiano. Y adicionalmente, de cierta manera, y yo creo que este es el análisis más profundo que hizo la Corte, de pronto por la cantidad de trabajo que uno tiene, nunca tiene el tiempo de revisar qué hay detrás de una demanda. Uno generalmente por exceso de trabajo dice, no, inhibámonos porque no está clara la demanda o declaremos la exequibilidad porque la norma no tiene esa lectura. Yo creo que la virtud de esta sentencia es que va más allá y busca evitar que se distorsione la elección libre de consumidor, promoviendo obviamente la innovación, pero no se debe dar a los nuevos entrantes o se debe dar a los nuevos entrantes la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Entonces, es una sentencia que protege la libertad del usuario, del consumidor, pero también está protegiendo a otras plataformas que no tienen acuerdos preferenciales para que puedan acceder al mercado. Y en eso, digamos, creo que es un avance muy importante en materia de derecho a la competencia, independientemente, digamos, de que uno comparta o no comparta el resolutivo, pero creo que el análisis de la Corte en esa materia es fundamental y, como ya señalé, es una modernización del derecho a la competencia. Entonces, yo creo que la Corte, al declarar inexequible la excepción que permitía ciertas prácticas en el acceso a contenidos digitales, está consolidando el principio de competencia abierta, también, no solo en los mercados físicos, sino también en el ecosistema digital. Y yo creo que ese avance hacia el ecosistema digital, hacia la aplicación del derecho de competencia en ámbitos digitales, creo que es una de las grandes novedades y desarrollos que hace la Corte Constitucional. Yo no estuve en esa decisión, yo no sé por qué se demoró tanto, se demoró como 3 años en salir de la sentencia, no sé por qué, no me pregunten, pero yo en los primeros debates que hubo y en las primeras audiencias que hubo sobre el tema participé, no participé en la decisión final. Seguramente después de un proceso racional de discusión hubiera acompañado a la mayoría, porque uno ex post obviamente siempre es más inteligente, pero además hoy en día tengo el tiempo de entender los argumentos que estaban detrás de la demanda de Ana Bejarano y creo que del 20, ¿cómo es que se llama la ONG, Ana? Así es, doctor, el 20. Entonces, eso también, y ya para cerrar, tiene que ver con los sesgos que tenemos los magistrados al decidir, un poco basado en Kahneman. Los seres humanos tenemos dos sistemas de decisión, un sistema que es el sistema emotivo, irracional, rápido, que es el sistema 1, y el sistema 2 es un sistema más racional, es un sistema más argumentativo, más calmado. Y lo que a mí me muestra, digamos, esta última sentencia es que cuando uno como magistrado delibera y hace audiencias públicas y recoge información, trata de pasar del sistema 1 de decisiones, que son las decisiones emocionales, al rompe, basadas en intuición, pasa al sistema 2, que es entender un poco los argumentos que hay detrás de una demanda y a través de un debate, de una deliberación, tratar de evitar los sesgos emocionales y pasar a un sistema de decisión, que es el sistema 2 de Kahneman, donde uno mitiga los sesgos emocionales a través de la deliberación racional. Yo dejaría ahí, les agradezco mucho. Es apasionante este tema, espero que algunos de los jóvenes que me están escuchando escriban un libro sobre el nuevo derecho de la competencia, cómo estas decisiones de la Corte han, de cierta manera, promovido mover las barreras del clásico derecho de la competencia para introducir otro tipo de criterios o aplicar el derecho de la competencia de manera transversal también a la competencia entre entidades territoriales. Muchísimas gracias, doctor Linares, por esa introducción fantástica. Hay un punto que me parece fascinante de la decisión del Zero Rating que
lastimosamente no tenemos el texto, pero está muy alineada con la discusión que está dando el mundo en este momento en materia de derecho de la competencia, donde tradicionalmente la preocupación de los legisladores y de los propios jueces era: ¿la conducta termina en un aumento de precios, sí o no? Y si no termina en un aumento de precios, pues digamos que al estilo norteamericano de la Escuela de Chicago decimos, pues no es una conducta ilegal o no es una conducta que causa efectos dañinos a los consumidores o a la libre competencia. Y se alinea más con una nueva discusión moderna de, oiga, también nos preocupa el acceso al mercado y los efectos en el mediano y largo plazo, ¿no? Si bien estamos privilegiando de pronto un menor precio para los consumidores hoy, ¿qué está pasando con la rivalidad y el acceso a los mercados, que es una preocupación mucho más, digamos, de derecho colombiano y también de derecho europeo? Y eso es fascinante, adicional a otros valores que otras jurisdicciones pues también están introduciendo, y en este caso seguramente habrá un debate en el texto de la sentencia del Zero Rating que pues será fascinante, y yo creo además de un contenido muy profundo, incluso no solo para un debate local, sino también creo yo para un debate, digamos, supranacional. A mí me parece que la Corte ha tenido mucho éxito en ser muy, digamos, muy líder en debates constitucionales, quizá de derechos sociales o derechos políticos, pero me parece que estas son primeras sentencias que también la ponen a discutir internacionalmente en derechos, en materia de derechos económicos. Eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de la sentencia del monopolio de licores, que como usted bien dice, pues intensifica el test de proporcionalidad y que es una muy buena sentencia, yo creo que la de mayor carga en materia de derecho de la competencia, fue también muy interesante cómo, o al menos yo no lo había visto, hubo una discusión donde la gente que está en el derecho de la competencia no había participado. En este caso, la Corte tuvo audiencias donde varios expertos en materia de competencia participaron, la asociación participó. O sea, me parece que es un momento que hace un momento de inflexión para todos los que están acá, que como usted dice tradicionalmente, pues estamos menos concentrados en la parte constitucional, que siempre había estado ahí latente, y más concentrados en la ley 1340 o en el decreto 2253, pero que ahora vamos a tener que pensar digamos, en un espectro mucho más amplio del derecho de la competencia. Así que 1.000.000 de gracias por esa muy buena introducción. Seguimos ahora con el debate ya más concreto de la sentencia y la discusión sobre la inexequibilidad de esa norma que establecía en particular unas restricciones en materia del monopolio de licores en el aguardiente. Julio Osa fue uno de los demandantes, por lo cual, Julio, le agradezco muchísimo la participación. Posteriormente el doctor Emilio Archila, que hasta donde me quedé yo y lo he oído varias veces, tiene una posición contraria a la de lo que es la sentencia la posición de Julio y los demás demandantes para, digamos, presentar los argumentos de por qué seguramente estará en desacuerdo con ese texto. Así que mil gracias, Julio, y el micrófono es suyo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la asociación. Felipe, muchas gracias. Efectivamente, la demanda contra la norma de la ley 1816, que es la ley que establecía el derecho, la suspensión de los derechos de introducción de alcohol, pero de aguardiente a los departamentos, la demandamos nosotros, en compañía pues, de otro equipo de abogados, y finalmente la Corte pues, nos dio la razón. Sobre decir que yo estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, aunque algunas de las frases, algunas de las afirmaciones, digamos, puedan tener cierta discusión, como se sabe, pues en un documento discursivo y en un documento pues, retórico, porque también el derecho es un ejercicio de la retórica, pues hay argumentos muy fuertes, otros no tan fuertes y otros que ya definitivamente podrían pasar, digamos, no ser tan relevantes. Lo que voy a hacer en esta pequeña exposición, en este ejercicio académico, es exponer los argumentos que se presentaban en la demanda y después una relación de los argumentos de la sentencia de la Corte. No obstante, en la relación de los argumentos de la Corte voy a hacer énfasis en un argumento que me pareció importantísimo porque es el que prácticamente define cuál es la relación que existe y que debe existir en la actualidad y a partir de la sentencia entre monopolio y derecho a la competencia.
Quisiera retraer en primer lugar el artículo que se demandó, los dos incisos iniciales, que son el artículo 28 de la ley 1816. Los voy a leer rápidamente porque es importante tener el contexto. Sería dice artículo 28, protección especial del aguardiente colombiano. Los departamentos que ejerzan el monopolio de la producción directamente o por contrato quedan facultados para suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus respectivas jurisdicciones. Dicha suspensión no podrá ser superior a 6 años y se otorgará exclusivamente por representar amenaza de daño grave a la producción local, sustentada en la posibilidad de un incremento súbito e inesperado de productos similares provenientes de fuera de su departamento a su territorio. Esta medida no tendrá como finalidad restringir abiertamente el comercio y no será discriminatoria, es decir, se aplicará de manera general a todos los licores de dicha categoría. En cualquier momento esta suspensión podrá volver a aplicarse bajo el presupuesto normativo antes señalado. Bueno, entonces, planteado el tema de la norma, lo que primero salta a la vista es que están... Se silenció. ¿Ahí? Ahora sí, listo. Lo que salta a la vista es que esta norma pues, entra en una contradicción por lo menos literal con el artículo 336 de la Constitución Política, según el cual ningún monopolio podrá establecerse sino como un árbitro rentístico. Entonces el argumento, digamos, central, el eje central de la argumentación es que los monopolios en Colombia, de acuerdo con la norma constitucional, son monopolios rentísticos. Y se entiende por monopolio rentístico, pues, aquella facultad que tiene el Estado de apropiarse de las rentas por el ejercicio de actividad económica. Y dado que el monopolio establecido por la Constitución es un monopolio rentístico, es decir, que tiene que ver con la apropiación de la renta, no es correcto sostener, como lo sostiene este artículo demandado, que también entidades territoriales pudieran limitar el comercio. La demanda parte de una diferencia clarísima entre un monopolio de renta y un monopolio comercial y establece que la Constitución no estableció monopolios comerciales. Al establecer que la Constitución no estableció monopolios comerciales, pues se entiende que hay una norma de rango legal que autoriza a que los departamentos restrinjan el comercio, pues va en contra de esa disposición. Esta decisión argumentativa de la sentencia pues parte de la base de precedentes jurisprudenciales importantes. Algunos precedentes que sostenían que efectivamente que efectivamente los monopolios no estaban hechos para restringir el comercio, porque efectivamente lo que se necesitaba era la apropiación. Pero adicionalmente había otras consideraciones relacionadas con la inconstitucionalidad de la norma, y era la indefinición de las causales por las cuales podían los departamentos suspender estos permisos de importación. Para la demanda era clarísimo que había digamos, una textura muy abierta por parte de la disposición normativa legal y que esa disposición abierta no le permitía a la comunidad, no le permitía a la sociedad entender en qué casos concretos, qué circunstancias concretas daban lugar a esa suspensión de los permisos de ingreso de aguardiente en los departamentos. Como no habría límites, entonces se entendía que había una fuente o había una ventana hacia la arbitrariedad en la medida en que esto tenía que ser, obviamente esta regulación tenía que ser diseñada por el legislador, porque en la medida en que se restringía de una manera severa el derecho a la competencia, quien tenía que establecer las limitantes a esa restricción tendría que ser el legislador. Como era una utilización muy amplia y, perdón, sin límites establecidos por el legislador, también el legislador consideró que esa posibilidad de establecer la suspensión de los permisos por 6 años y que se podía prorrogar por otro tanto, no tenía realmente unas reglas claras de imposición. Al no tener unas reglas claras de imposición, lo que la demanda entendía era que había digamos, una falta de regulación que lo que generaba era una afectación grave del derecho a la competencia. El derecho a la competencia entendido como la posibilidad que tienen todos los ciudadanos colombianos, todos los residentes en Colombia, de comercializar sus productos en todo el territorio nacional. En la demanda se decía, un argumento que finalmente no atendió la Corte Constitucional, que no lo estudió, y era que el Estado colombiano es un Estado unitario,
un Estado que no tiene parcelaciones, que no tiene fronteras internas, y en la medida en que no tiene fronteras internas, pues es lógico que yo no pueda impedir la comercialización de los productos de un ciudadano colombiano de un departamento en otro, porque los dos tienen los mismos derechos. Para la demanda, pues esto obviamente era una afectación muy grave del derecho a la libre competencia. La Corte Constitucional entonces toma la demanda y en primer lugar hace un estudio pues dogmático, doctrinal, de cuáles son las bases de nuestro sistema económico, y entiende que Colombia es un sistema, está pues, impera en la Constitución colombiana una economía social de mercado, una economía en la que la libre competencia puede estar sujeta a restricciones, en el que la actividad económica puede estar sujeta a restricciones en virtud de unos fines sociales. Y entiende, pues, que esta libertad económica, a pesar de que incluye la libertad de empresa y la libertad de competencia, y que son ambas expresiones de la libertad económica, sí tiene eventualmente algunas restricciones. Al establecer que esta posibilidad de restringir los derechos de la libre competencia, pues, y de la libertad económica, cuya manifestación es la libre competencia, pueden ser limitados, entiende también que esas limitaciones son de orden legal, es decir, que hay una reserva de ley por parte de la Constitución para restringir estos derechos. Y entiende que esa reserva de ley está enfocada directamente en el rol del Estado, que le permite controlar y corregir las fallas del mercado. En ese control de las fallas del mercado, dirigir su regulación hacia los fines sociales y los fines económicos que garanticen un buen funcionamiento económico. Ahora, la Corte entiende, al estudiar la disposición legal, que el legislador puede establecer beneficios legales para las entidades públicas. En ello incluye, obviamente, las entidades territoriales. Y, adicionalmente, que también el legislador, al estudiar, al regular las disposiciones constitucionales, debe tomar la elección que más favorezca al mercado, es decir, que favorezca la libre competencia. Y allí, entonces, entra en una discusión es hasta dónde puede o no el legislador establecer limitaciones a esa libertad de competencia. Todo hasta aquí realmente, digamos, un análisis doctrinal muy elemental, no en el sentido de que sea fácil, sino en el sentido de que es un asunto, un análisis que ya se ha reiterado muchísimas veces en la jurisprudencia de la Corte. No es novedoso, me parece a mí, que la Corte aquí haga referencia a estas disposiciones, lo que hace es reiterar la jurisprudencia previa, pero sí es muy importante la Corte en el debate cuando cita una sentencia importantísima para la decisión, que es la sentencia C-226 del 2004, en la que la Corte Constitucional dice explícitamente, voy a leerlo, son 6 renglones, dice: la Carta autoriza excepcionalmente el establecimiento de monopolios como árbitros rentísticos, en virtud de los cuales el Estado se reserva la explotación de ciertas actividades. Y ojo, esta es la frase, digamos, que a mi parecer le da pie a esa tesis que expone la sentencia 632, dice: no con el fin de excluirlas del mercado, sino para asegurar una fuente de ingresos que le permita atender sus obligaciones. Entonces, allí, y además esta obviamente fue una sentencia que se citó en la demanda, allí la Corte toma pie para asegurar que el monopolio establecido en la Constitución como arbitrio rentístico no tiene como finalidad excluir del mercado los bienes a que se hace referencia al objeto de monopolio. Entonces, a partir de esta decisión, la Corte hace una diferencia entre el monopolio rentístico y el monopolio de mercado, y advierte pues que una cosa no va de la otra. ¿Por qué es importante? Pues porque cuando se analiza la norma legal, la norma de la ley 1816, se entiende que esta es una facultad, la facultad que otorga el artículo 28 es una facultad que permitía a los departamentos limitar severamente el mercado. Y en ese sentido, no se considera por parte de la sentencia de la Corte pues, que esto necesariamente está vinculado con un objetivo rentístico, sino definitivamente con una limitación extrema de la libre competencia. Ahora, hay un punto, y es el que quiero resaltar, que es más importante, y además lo quiero resaltar porque entiendo que era el foco y era el centro, la parte medular de las objeciones que se le hacían a la discusión antes de que la Corte zanjara este debate, y es el siguiente, y es: para muchos doctrinantes, el monopolio implicaba necesariamente la limitación del mercado. Es decir, iba de suyo establecer que un monopolio
era una restricción del mercado, que tenía fines rentísticos, por supuesto, pero que implicaba como con ejercicio material la restricción de la competencia. Esta era una posición importante en el debate, se discutió en la audiencia pública a la que hizo referencia Felipe, pero también tenemos en cuenta que este fue uno de los argumentos de los dos salvamentos de votos de las magistradas Natalia Ángel y Paola Meneses, es decir, no era un argumento irrelevante, era un argumento que hace pensar, especialmente por el artículo segundo del artículo 336 de la Constitución, que dice que la ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que haya sido plenamente indemnizado todos los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica. Ojo, esa frase, ese artículo, inciso segundo, sí da a entender que va a haber una monopolización del mercado, porque va a excluir a personas del ejercicio de una actividad económica. Entonces, quienes interpretaban estas dos disposiciones de manera conjunta entendían, y es, repito, es una interpretación, ya no voy a decir plausible porque la Corte ya la advirtió, pero una interpretación racional de los dos artículos, que cuando se imponía un monopolio de mercado, se imponía un monopolio de la renta. No obstante, y este me parece a mí que es el paso importante que da esta sentencia, y por eso esta sentencia es me parece a mí tan relevante, y voy a decir que no necesariamente es una sentencia que estimule o no la libre competencia, porque la argumentación es la siguiente, y es no necesariamente cuando se establece un monopolio rentístico, un monopolio de la renta, se establece un monopolio de mercado. El legislador puede decidir no hacerlos de manera simultánea. Puede decidir que va a haber un monopolio de la renta, pero no establecer un monopolio de mercado. Pero esa es una facultad del legislador que le da el hecho de que cada monopolio debe tener un régimen legal propio. Y la Corte entonces utiliza esa figura del régimen legal propio para decidir que es en el régimen legal propio, es decir, en la ley que regula el monopolio específico del que estamos hablando, donde el legislador decide si solo establece un monopolio de la renta o si establece los dos, monopolio de la renta y monopolio del mercado. ¿Qué sucede? En este caso, el legislador no decidió que fuera un monopolio del mercado, sino un monopolio de la renta. Y la Corte hace esa interpretación de la ley 1816 para decir aquí no se estableció un monopolio del mercado, sino exclusivamente un monopolio de la renta. Como no se estableció un monopolio del mercado, entonces cuando la ley 1816 en su artículo 28 les permite a los departamentos restringir la comercialización de aguardiente, pues está estableciendo un monopolio de mercado. Y como no es una ley del monopolio de mercado, entonces... ahora, un juicio bastante perspicaz podría entender que ahí hay una especie de sofisma, ¿no? Porque finalmente la Corte estaría estableciendo el control de constitucionalidad de la norma a partir de la propia ley, no de la Constitución, ¿no? Si el parámetro es la Constitución, pues porque está tomando como referencia la propia ley 1816. Y eso lo detectaron obviamente las dos magistradas que salvaron el voto, pero la Corte, de alguna forma, por eso no declara la constitucionalidad condicionada en la norma, porque pudo haberla declarado diciendo no, entonces se entiende que aquí se puede entender como una norma que es viable desde el punto de vista constitucional, legítima, en el sentido de que el legislador sí puede restringir la libertad de comercio, sí puede sí puede establecer un monopolio de comercio, pero en este caso no lo hizo. Sin embargo, la Corte explica por qué, no lo explica explícitamente, pero dice por qué no se toma decisión de la executividad condicional, y es porque si lo tuviera que hacer, prácticamente tendría que diseñar el régimen legal del monopolio de aguardiente, y eso no le corresponde al juez constitucional. Entonces, dado que existe ese vacío allí, pues la Corte no está llamada a suplir esa obligación que tenía el legislador. Que son buenas noticias o malas noticias, yo no lo sé, porque si uno se apega a la sentencia de la Corte, podría decir que una nueva ley que regule el monopolio de licores eventualmente podría decir, bueno, entonces también vamos a limitar el mercado, porque la Corte lo autorizó en esa decisión. Por eso yo, de alguna manera, quedo un poco intranquilo con la decisión, a pesar de que he quedado satisfecho con esta que se tomó, pero me preocupan más o menos hacia el futuro, me preocupa un poquito los efectos que pueda tener el fallo. Aunque me parece que este fallo es un fallo coherente con el texto legal que se estaba estudiando.
Entonces, repito, a mi juicio, esta es, digamos, el aporte más importante que hace la sentencia C032 del 2025. La Corte después, y ya se me acabó el tiempo, y voy a respetarlo, la Corte después de hacer este análisis netamente jurídico pasa a un análisis económico de la norma, al decir que esta disposición de cualquier manera no afecta a las rentas departamentales y tiene varias páginas en las que se hace esa aclaración económica, se utilizan índices, se utilizan indicadores, se utilizan informes financieros de los departamentos para demostrar que aquí no hay precisamente una afectación de la renta, porque impedir o no impedir el ingreso de aguardientes de estos departamentos no afecta la renta en la medida en que la renta es el producto de la comercialización de los licores, tanto de los internos como los que vienen de los otros departamentos. Eh, Creo que ya expuse el objetivo central de mi disertación. Son muy pocos minutos para un problema tan complejo. Realmente no se alcanza a explicar suficientemente bien y la sentencia es una sentencia, pues una sentencia compleja, pero pues yo lo dejaría allí, habiendo quedado explicado, me parece que el punto central, el nódulo del debate de la razón por la cual la Corte declara inconstitucional la norma. Muchísimas gracias, doctor Rosa. Definitivamente fue una discusión supremamente compleja, lo que se refleja no solo en la sentencia, sino también en las distintas audiencias que se celebraron en la Corte y que tuvieron un contenido tanto jurídico como supremamente económico sobre si realmente la norma que estaba demandando promovía las rentas y los mayores ingresos para los departamentos o no. La Corte pues termina concluyendo que no. Pero con eso le doy paso al doctor Emilio Archila, que según entiendo tiene una posición diferente a la de la demanda y la de la sentencia de la Corte. Así que, doctor Emilio, mil gracias por acompañarnos y el micrófono es suyo. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Felipe, por la invitación, a la doctora Claudia Miranda, como siempre, a Valentina Manrique por habernos coordinado a todos. Es bien honroso para mí estar con este conjunto de panelistas. El resumen, y le pediría a Valentina que proyectemos la presentación que les he preparado. El resumen de la posición que hemos venido trabajando con el doctor Daniel Galvis, que ha trabajado conmigo este punto, es esta sentencia, la C032 del 25, de ponencia de Jorge Enrique Ibáñez, es una muy buena sentencia con la cual no estamos de acuerdo. Y resalto que considero que es una muy buena sentencia porque en todos los aspectos diferentes de el análisis que hay sobre la excepción que existe en el artículo 365, no, nos da luces que nos van a ser muy útiles. Digamos, de pronto, creo que vale la pena, de cara a algunos de los comentarios que hizo el doctor Alejandro, la superintendencia sí ha venido desarrollando, digamos, estos temas al lado de las normas de prácticas restrictivas en sus posiciones de abogacía de la competencia, ¿no? Ahí hay un conjunto de doctrina bien bonito e importante. Adelante. La posición, digamos, que resalta la sentencia y con la cual estamos de acuerdo es: Colombia es una economía social de mercado y eso tiene un componente de economía de mercado en donde está la propiedad privada en su acepción más amplia, la libre competencia y la libre empresa y todas las garantías que se deben dar para que ellos funcionen. Pero es una economía social de mercado. Y esa circunstancia de que sea una economía social de mercado implican limitaciones a la libre empresa, a la libre competencia y a la propiedad de privados. En los casos en los cuales, en mi criterio, aplica el test de proporcionalidad, básicamente la Corte ha dicho se necesita que haya un interés constitucionalmente válido, que la restricción sea la mínima necesaria para asegurar ese otro interés, que no se aflucte el núcleo fundamental a la libre empresa, a la libre competencia o a la libre a la propiedad privada, que es donde el magistrado Ibáñez pone su énfasis. Adelante. Pero en donde no estamos de acuerdo, es en que el artículo 333 forme un todo
con estas disposiciones del artículo, perdón, el 336, forme un todo con el artículo 333. Así no es. En mi lectura, el artículo 333 es una excepción a la economía de mercado. Y es una excepción que no viene a nivel legal, sino que viene a nivel constitucional. Implica que en esos casos puede haber cero libre empresa, cero libertad de competencia y que se pueden derivar, obviamente, todas las consecuencias de tener un monopolio. Va a haber poder dominante, va a haber precios inadecuados, va a haber desmejora del consumidor, van a existir asignación ineficientes de recursos. Implica, como lo mencionaba el doctor Julio, que actividades que en algún momento eran lícitas pueden dejar de serlo y va a ser ilícito de ahí en adelante realizarlas. Por eso la importancia de la plena indemnización. Esta, insisto, no es una intervención, sino una excepción y por lo tanto, al momento de hacer el análisis constitucional, no se debe mirar cuáles son las consideraciones que se deberían tener para una norma de intervención del Estado en la economía y el 100% del régimen que va a estar, que va a ser aplicable es el que esté previsto en la ley. De esa manera, la justificación constitucional es extrínseca, es distinta a ese balance de intereses y la única posibilidad que tiene la Corte, en nuestra opinión, cuando se está hablando de esa excepción, es mirar si existía el interés general, el interés público o social que está previsto en el 333 y no ninguno de los balances. Adelante. Este tema fue lo que se hizo con los licores. Estos licores, ¿no? Cuando uno mira la ley, ¿no? Concedió el monopolio y concedió el monopolio en la producción. Dijo, solamente los departamentos van a crear el licor. Y lo pueden hacer o directamente el departamento, lo pueden hacer a través de empresas industriales y comerciales del Estado, lo pueden hacer mediante concesiones o lo pueden hacer autorizando a terceros a producir. Y solamente en ese evento podría darse que existan terceros y que lo que haga sea rentarse. Pero si recuerdan, y para los que no lo hayan leído lo miran, esa decisión se difirió a las asambleas departamentales. Es la asamblea departamental la que puede decir, yo quiero que haya competencia y voy a cobrar impuestos o me lo voy a reservar y cuando me lo vaya a reservar me lo resuelvo completico. Señala la ley que hay monopolio en la introducción. Ese monopolio existe y está de esa manera prevista. Y más aún, existe un monopolio en la distribución y la comercialización para los eventos en los cuales la Asamblea Departamental haya señalado que se va a reservar la producción, porque obviamente, siendo el único productor, es al departamento, a través de cualquiera de las figuras previstas en la ley, quien va a decidir con quién quiere comercializar. Adelante. En esa medida, digamos, yo no estoy de acuerdo con que se fueran inexequibles los artículos, pero más allá de eso, no estoy de acuerdo con el análisis que se hizo de aplicar los criterios de proporcionalidad y los criterios de economía social de mercado a algo que por definición constitucional es, en mi opinión, una excepción a ese balance. Adelante. En esa medida, frente a cada uno de los artículos que la Corte finalmente concluyó que se habían violado, no comparto las conclusiones. La Corte dijo que se había violado el artículo 333 de la Constitución, porque si bien se pueden proteger las empresas públicas y darles algunas prerrogativas, dice la Corte, se puede hacer siempre que no se tomen medidas que vulneren el núcleo esencial de la libre competencia. Difiero. El artículo 333 estableció un régimen de monopolio donde no va a haber ninguna competencia. Esa es no solo la violación del núcleo fundamental, sino la ignorar por completo que exista competencia.
Eso obviamente lleva a que no se puedan aplicar los parámetros regulares de intervención del Estado en la economía, que fue lo que te señalé, y debemos partir y aceptar si los motivos son los motivos que la Constitución prevé, que o nunca hubo o no va a existir competencia. Dice la Corte que se viola el artículo 333 porque el solo hecho de competir no puede justificar sacar a alguien del mercado. Error. El artículo, claro que dice eso. El artículo dice, yo voy a establecer el monopolio y difiero de la lectura del doctor Julio en el sentido de que uno para poder establecer el monopolio de rentas, si así está previsto en la ley, sí puede establecer el monopolio comercial y como les mostré en este caso está claramente hecho. Eh, Eso implica que sí se puede, la ley que crea el monopolio así lo va a determinar, saca a los particulares y saca a cualquier tipo de competencia. Esa facultad se la entregó la Constitución directamente al constituyente y en el caso nuestro, el legislador la difirió a las asambleas departamentales que tienen completamente la posibilidad de decidir si quieren ejercer el monopolio vía impuestos o si quieren determinar quiénes participan. La Corte, como lo resaltaba el doctor Julio, se mete en un vericueto en que no debió haberse metido nunca, en mi opinión, y es analiza que la finalidad no es consecuente con el objetivo de la norma, y ahí se equivoca la Corte porque no es, en mi opinión, válido desde el punto de vista constitucional analizar si a las asambleas departamentales les ha ido bien haciendo uso de ese monopolio. Eso no implica que la norma pueda ser constitucional cuando les va bien y generen mucha plata e inconstitucional cuando les vaya mal y generen poquita plata. Adelante. Para todos los que trabajamos en esto, es fenomenal que la Corte Constitucional haya resaltado en ese nivel los derechos de los consumidores, diciendo que cuando se afecte la posibilidad de la escogencia o el adecuado aprovisionamiento, eso afectaría una norma constitucional. Esa parte me parece muy bonita. Yo creo que Ibáñez hizo un muy buen trabajo, solo que en este caso eso no aplica. Cuando uno habla de la creación de un monopolio, dice, no va a haber mercado, no va a haber mercado en donde se esté escogiendo. En eso precisamente consiste la creación de un monopolio y precisamente de eso depende que se generen esas rentas que son rentas monopólicas, son rentas que van a estar por encima de lo que ocurriría en libre competencia. Y finalmente, adelante. Finalmente, el artículo 333, la Corte indica que en esta interpretación los monopolios deben tener como fin exclusivo sacar rentas, que las que las normas deben proteger el mercado departamental del aguardiente, que las utilidades de las empresas no afectan las rentas y difiero por completo. Mi lectura del artículo 36 es que precisamente le da al legislador colombiano la posibilidad de determinar cuándo van a existir esos monopolios. Es obvio para mí que eso implica la posibilidad de crear un monopolio comercial y que lo que van a hacer las rentas rentísticas, el monopolio rentístico es el producto de una tergiversación de un libre mercado para que las rentas que se generen estén por encima de lo que serían en otras circunstancias, y eso da plenamente la posibilidad de determinar quién entra al mercado, cómo entra al mercado, con qué posibilidades. No hay ninguna forma de valorar el desarrollo del artículo 336 a partir de los criterios que están previstos para las situaciones regulares del 333. Nuevamente, digamos, muchas gracias por la invitación y quiero sí resaltar que, como insisto, digamos, es una muy buena sentencia en todos los otros aspectos. Para que uno no esté de acuerdo no tiene que ser una mala sentencia,
y definitivamente va a guiar el camino y la interpretación de muchas otras disposiciones. Solo en este punto no estoy de acuerdo con Ibáñez. Mil gracias, doctor Archila. Me gustaría, no sé si Julio en 2 minutos quisiera hacer algún comentario sobre la posición de Emilio y después le doy la palabra a Emilio para ripostar si es que quisiera hacerlo. Sí, no, agradezco al doctor Archila, muy inteligente sus puntos de vista, ni más faltaba. Yo discrepo de manera definitiva por una razón, es que la interpretación de la Constitución es una interpretación muy particular, porque la Constitución se interpreta de manera armónica, integral, de manera que esa interpretación debe propender a la maximización de todos sus preceptos. Entonces, si nosotros nos vamos a la posición del doctor Archila, que es una posición maximalista, en la que una vez se establece el monopolio, no se puede hacer otra cosa que restringir el mercado. Nosotros estamos interpretando esa norma aislada del resto de las disposiciones constitucionales. Cuando nosotros interpretamos una norma constitucional, la debemos interpretar de manera que encaje de forma espectacular, por decirlo así, con los otros preceptos constitucionales. Y si tenemos la figura del monopolio, que es por sí misma absolutamente antipática al régimen de libre mercado y libre competencia, es casi que un deber de la Corte Constitucional interpretarla a la luz del derecho a la libre competencia, de manera que las dos encajen como si fueran piezas de un rompecabezas. Y esa decisión de que deben encajar hace que la Corte le dé al legislador una opción, porque la tesis del doctor Archila no le da opción al legislador, lo condena a decretar siempre, a que siempre que crea monopolio lo condena a restringir también el mercado, cuando lo lógico es que el legislador pueda tener un margen de acción para establecer simplemente la apropiación de la renta por parte del Estado, admitiendo una posibilidad de libre mercado. Entonces, a mi juicio, la interpretación correcta desde el punto de vista de la técnica constitucional es la que permite la integración de las dos disposiciones. Y por último, aclarar que sí, efectivamente, la norma constitucional exige que haya una indemnización cuando se restringe esa actividad para los particulares, pero la ley 1816 no establecía ningún tipo de indemnización. Lo que hacía era, en una de sus disposiciones, repetir el texto exactamente de la norma constitucional. Luego no había una forma, no había un mecanismo de indemnización que garantizara que quienes no podían, a partir de la aplicación de los permisos de introducción del alcohol, seguir comercializando aguardiente en un departamento, recibieran la indemnización correcta. Entre otras cosas, porque eso es básicamente muy difícil de calcular. Era simplemente eso. Mil gracias, doctor Archila. Si tiene algún comentario hasta por 2 minutos, adelante. Claro que sí. Y muchas gracias, doctor Julio, que digamos, yo obviamente pues no hice el comentario, pero tanto la demanda como su intervención, etcétera, digamos, esta ha sido una discusión que a todos nos ha gustado mucho por el nivel académico que ha tenido. El doctor Daniel Galvis, que como les cuento es con quien he venido trabajando esto, le manda un saludo a la doctora Ana Bejarano y le recuerda que fue alumno suyo y que le tiene una admiración grandísima. Y respecto del comentario del doctor Julio, digamos, yo estoy de acuerdo en que la Constitución hay que leerla como un todo integral y eso refuerza mi posición. El artículo 333 prevé la intervención del Estado en la economía y el 334 lo complementa. Para hacer lo que Ibáñez dice que debería hacerse, no se necesita el 336. Digamos, Ibáñez lo que dice es, no, aplique los criterios puros de intervención del Estado en la economía, lo cual no se puede hacer siempre sin ninguna necesidad de que existiera el 336. Ahora, el 333 sí existe y en la medida en que el 336 existe, para poder darle una interpretación consistente, yo creo que se llega a la conclusión de que es una excepción y que es una excepción que tiene un alcance de exceptuar de lo que está previsto en el 333. Bien, muchísimas gracias, doctor Emilio. Hay una pregunta aquí, si quiere, no sé si usted quiera contestarla, dice, en la explicación que hicieron de la sentencia me quedó la impresión de que había 2 ideas en tensión.
Por un lado, que el monopolio comercial es posible si la ley lo establece, y por el otro, que el único monopolio permitido por la Constitución es de carácter rentístico. ¿Cómo se concilian esas dos afirmaciones? Creo que eh, el doctor Emilio nos hizo una explicación sobre eso. No sé si quiere agregar algo más. Vamos, la diferenciación entre un monopolio y un monopolio rentístico no es una diferenciación que aparezca en mi lectura en la norma. Lo que dice la norma es: se podrán establecer monopolios como un monopolio rentístico. Eso lo que quiere decir en mi lectura es que válidamente una de las posibilidades es: yo voy a decidir que no va a existir sino un solo productor o un solo comercialización o un solo distribuidor, y que ese distribuidor se va a llenar de plata, porque esa plata que le vamos a estar extrayendo a los consumidores la vamos a utilizar para los propósitos que están señalados en la ley. Esa es mi lectura. Luego, digamos, esta diferenciación no es una diferenciación que emane del artículo de la Constitución, y si uno mira los tres componentes que están previstos en la ley, ¿no? Yo creo que se refuerza mi visión de que en este caso así era como estaba contemplado. Bien, muchísimas gracias. A los dos, fascinante la discusión. Creo que además va a dar muchísimo de qué hablar, porque, de nuevo, estas dos sentencias son de las primeras en las que la Corte se aproxima de una manera tan profunda al régimen de competencia. De manera que, muchísimas gracias. Y con eso le doy paso a nuestro segundo debate, que es el relacionado con la sentencia del Zero Rating. Para ese debate nos acompaña la doctora Ana Bejarano, quien además, como demandante, pues ha sido protagonista de esta discusión, que también es fascinante, y el doctor Andrés Fernández de Castro. Así que, Ana, mil gracias por aceptar la invitación. Nos complace mucho que estés acá con nosotros, y bueno, el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a este importante centro de pensamiento que en todos los problemas que nos hemos metido en el 20, este es un gran problema que nos ha traído atención de gente que piensa en cosas serias como ustedes, y para nosotros es muy importante poder hablar con un centro de pensamiento como este, porque bueno, tengo la difícil tarea de defender una sentencia que no ha salido aún, ya lo dijo el doctor Linares al principio, entonces puede que todo lo que diga me tengo que retractar después, y sobre la cual llovió muchísima desinformación, y por eso habíamos decidido en el 20 esperar a la sentencia para poder empezar a hablar con más propiedad de lo que pasó, pero hicimos una excepción para hablar aquí en la Asociación del Derecho de la Competencia, porque realmente es una causa de competencia. Aunque no se originó así inicialmente, lo que vino también después del resultado del anuncio de la sentencia sí es importante para la competencia. Y aclaro, soy litigante, soy experta en libertad de expresión y no en competencia, entonces por favor, júzguenme desde esa orilla. Quiero entonces hacer solamente un recuento muy simple de lo que de lo que fue la sentencia, perdón, de lo que fue nuestra demanda. Existía una norma en un Plan Nacional del Desarrollo que permitía que las empresas de telefonía celular prestasen dentro de sus ofertas comerciales, prestasen ciertas aplicaciones que estaban predeterminadas por los prestadores. Predeterminadas con base en que no les puedo decir porque eso aún no es público. Tenemos información de naturaleza periodística de que sí hay acuerdos, pero pues algún quid pro quo hay, por supuesto, en términos comerciales, y eso sí es evidente. Entre las plataformas que las prestadoras de telefonía celular estaban ofreciendo primordialmente, preferencialmente, y entre las prestadoras y las plataformas. Lo cierto es que entonces, digamos,
que uno pensaría que es una norma pues que regula temas comerciales, como decía tal vez el doctor Linares al inicio, inicialmente uno dice pues este es un tema de competencia máximo, un pronunciamiento de la CRC, pero no necesitamos aquí una sentencia de constitucionalidad. Y ya les voy a decir por qué creo que sí. El punto es que esa norma lo que conducía era una política que en el mundo se ha denominado como zero rating, y el zero rating implica que se le da la percepción al usuario, y también les voy a explicar por qué creemos que es solamente una percepción, de que el uso de ciertas aplicaciones no genera un costo, entonces que son gratis. Vas a tener estas aplicaciones gratis si compras este celular, si te haces suscriptor de este plan. Esa norma, por supuesto, para nosotros tiene muchos problemas, y creo que uno de los primeros es que el usuario experimenta como gratis algo que no es gratis, porque el usuario paga por su plan de celular y además eh, la empresa de telefonía celular puede, con la cantidad de datos que recogen de estos usuarios, perfilar al usuario perfectamente para a cambio poder prestarle a las plataformas una base de datos muy útil en términos publicitarios, más útil que cualquier otra, en la que pueden perfilar a los usuarios para la publicidad que le van a hacer llegar. Entonces, pues realmente no es gratis, pero el usuario lo experimenta así, y es una norma además muy importante, eso hay que decirlo, no solo por las reacciones que generó, sino porque además también está en nuestra demanda. Muchas de las personas que acceden al Internet en este país, en América Latina, en todos los países en vías de desarrollo, dependen a veces, casi exclusivamente, de este tipo de ofertas. Entonces, en la cabeza, en el imaginario de ese sector de los usuarios, este tipo de ofertas es su garantía del acceso al Internet. Y genera también una tercerización, un poco una deformación de las obligaciones estatales que hay de garantizar la conectividad y de garantizar el derecho al Internet, que tenemos la intuición, doctor Linares, no conozco la sentencia, no sabe cuánto quisiera conocerla, pero tenemos la intuición de que declara el Internet como un derecho humano, cosa que sería realmente revolucionario. Eso sí sería la revolución más grande que podría partir de esta sentencia. Y entonces, nosotros sí presentamos un cargo de competencia ante la Corte Constitucional. La Corte consideró que no estaba bien sustentado, lo inadmitió. Nosotros, pues, corregimos ese cargo, pero la Corte eventualmente lo rechazó. Y el cargo de competencia pues habla un poco de lo que he escuchado aquí ya en esta interesantísima conversación entre el doctor Osa y el doctor Archila, y es pues que nuestra Constitución sí comprende el derecho o la garantía constitucional de proteger la libertad económica, y la libertad económica es una garantía constitucional, y lo saben todos ustedes mucho mejor que nosotros. Em, es una garantía, por supuesto, que se ve afectada por estas prácticas, pero que implica una cantidad de aristas. Y dentro de estas aristas está, pues, no solamente proteger al mercado y proteger la libre competencia en ese mercado, sino a las personas que quieren hacer empresa, que lo puedan hacer en términos eficientes, que pueda ser justo, que no haya gravámenes injustificados, etcétera. Pero también, por supuesto, tiene una vocación de proteger a los usuarios, ¿cierto? A los usuarios y a las personas que acceden a estos servicios, a los consumidores. Entonces, uno cuando traslada este asunto de la competencia a este particular que estamos hablando sobre el acceso al Internet, si nos empezamos a preguntar nosotros, bueno, pero si este es un problema del derecho de la competencia, de la libre competencia además, fijémonos particularmente en de qué se trata esto. Entonces, se trata de un mercado específico que no es solamente el mercado de la telefonía celular, y esto hay que decirlo. La telefonía celular es hoy en día la manera en la que un gran porcentaje de los colombianos y de los ciudadanos en América Latina acceden al Internet. Entonces, no es solamente la posibilidad de comprar celulares, no es la posibilidad de acceder a un derecho, como esperamos que lo haya señalado la Corte.
y digamos, están entrelazadas problemas de competencia que yo estoy segura que en esta comunidad académica tan importante lo han discutido muchas veces, y es que entonces tenemos el derecho al Internet que parte de un mercado que es absolutamente monopolístico, en el cual hay un abuso de la posición dominante desde hace ya 12 años. Lo declaró la Superintendencia de Industria y Comercio frente a Claro. Lo ha dicho de manera reiterada y la CRC es buenísima para sacar estudios, no sé para qué más, me perdonan que lo diga, pero entonces vuelve y dice que hay un problema, que miren que esta empresa tiene más del 50% del mercado, después que el más del 60% del mercado, que abusa de su posición dominante, pero nada pasa después. Entonces tenemos un mercado en el que no hay competencia o que es una competencia muy pobre, que seguramente pronto se configurará como un duopolio. Y de ese mercado se desprende entonces la posibilidad de acceder al Internet para una cantidad enorme de personas en Colombia. Y no solamente entonces cuál es el mercado, quiénes participan de este mercado, sino quiénes lo utilizan. Y ahí es donde está el problema, en el que yo creo que es muy seductora la idea de el derecho privado, como también resguardarse de ciertos análisis constitucionales y de ciertos alcances del entendimiento constitucional del derecho. Y yo creo que en ciertos casos eso es no solamente sano, sino deseable para un Estado social de derecho. Pero en este caso particular no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque lo que estamos consumiendo y de lo que estamos hablando acá que estamos consumiendo es básicamente la garantía para acceder a casi todos los otros derechos hoy en día. Entonces, no solamente estamos hablando de poder colgar unas fotos en Instagram, sino estamos hablando de la discusión pública, los procesos electorales, el consumo de todo tipo de bienes y servicios, la conectividad de los lugares más recónditos de las personas que casi que lo único que tienen es supuestamente el WhatsApp gratis. Entonces, estamos aquí hablando también de un mercado que no solamente, ay, quiero hacer una aplicación para que la gente pueda sacar al perro. No es el mercado de las aplicaciones lo que esto hiere. Lo que el zero rating hiere es literalmente el consumo y el acceso a derechos, casi el rango más amplio de derechos que cualquier bien o servicio nos pueda garantizar, que es lo que está pasando hoy en día con el Internet. Y por eso es que es importante poder tal vez sí dejarse atrapar por unas disquisiciones constitucionales que uno pensaría que tienen más naturaleza pública que privada, y entonces ahí sí vuelvo a estar de acuerdo con el doctor Linares sobre su consideración de si no sabemos si el derecho de la competencia es privado o público, y creo que este es un perfecto ejemplo de ello. Una de las cosas que además nos parece que es importante en términos del derecho de la competencia de esta demanda y de la sentencia que ojalá salga muy pronto, es que mucha gente nos dijo, mire, la verdad, este no es un problema de libertad de expresión, este no es un problema de acceso a la información, cosa que por supuesto con la que no estamos de acuerdo, pues porque una de las críticas más grandes que se hacen al zero rating en los países en los que se ha eliminado esa práctica es precisamente que gracias a esas posibilidades la gente tiene una visión muy distorsionada del Internet, una visión distorsionada casi de sí mismos, de los procesos electorales, de la política y de 500 otras mil relaciones sociales. Pero nos decían, no, mire, este no es un problema de libertad de expresión, no es un problema de libertad de información, es un problema de mercado, es solamente un tema de mercado. Y el verdadero problema, según ese argumento, es lo que realmente es dañino para la competencia es la dimensión de quienes supuestamente compiten en ese mercado. Porque tenemos a Meta, que es una de las empresas que más se beneficia de este tipo de prácticas, que además la ha impulsado como una política corporativa, es decir, esto no es una cosa que, ay, nos sirve de vez en cuando si lo hacen, no, es clarísimo que en los últimos 15 años, por lo menos 10 ya documentado, Meta ha hecho un esfuerzo significativo en términos de incidencia legislativa, en términos de política pública, en términos de incidencia judicial, para que se promuevan este tipo de planes, porque este tipo de planes garantizan una frase que ya se ha hecho muy popular en este ámbito, y es que Facebook es el Internet. Y que el Internet se vuelva entonces, el acceso al Internet se vuelve simplemente poder acceder a estas aplicaciones. Entonces, Meta es el gigante, digamos, más beneficiado
que nosotros hemos identificado en este mercado, de nuevo, no competitivo. Y si ustedes se dan cuenta, entonces la gente dice, no, el problema es que Meta compró Instagram y compró WhatsApp, y entonces Google también tiene unas prácticas anticompetitivas y tiene unos acuerdos en los que predeterminan el buscador. Entonces tiene unos acuerdos para cuando uno compra un computador o compra un celular, y entonces ahí hay unas aplicaciones predeterminadas, y eso altera la libre competencia en el mercado del Internet y de los servicios que podemos acceder al Internet. Esa concentración de los gigantes tecnológicos que ya estamos viendo en el mundo, que es un tema que preocupa al Parlamento Europeo, que es un tema que está empezando a generar tensiones muy grandes también de política pública en los Estados Unidos, etcétera. Esa concentración es el problema, entonces es un tema de competencia. Lo que necesitamos es volver competitivos de mercado, cosa que en este momento les digo es una utopía gigantesca. Pues, o sea, no hay ni siquiera como pautas para pensar cómo podríamos hacer eso. Pero lo cierto es que nada de eso importa si no hay neutralidad en el acceso. Entonces, claro que sí es un problema de competencia dentro de este mercado. Entendemos que son los actores y que además que son unos actores, mucha gente nos decía, pero ¿y ustedes cómo se meten en ese problema? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Como que la CRC le dé una orden a Mark Zuckerberg. Pues, aunque suene ridícula la respuesta, sí, por supuesto que sí, porque si aquí hay 40 millones de usuarios en Facebook. Y entonces tenemos una cantidad de gente que necesita, que tenemos una cantidad de consumidores completamente desprotegidos. Completamente desprotegidos. Uno pone una reclamación ante Facebook, no sabe qué le van a decir, cuándo le van a decir, no sabe cuál es la regla. No hay ningún principio del debido proceso de ninguna naturaleza. No hay ni siquiera una conversación en términos judiciales porque no se les puede demandar, aunque debo decir que sí fue muy sorprendente y grato que cuando presentamos la demanda, el colega del doctor Fernández de Castro sí se apareció allá. Ahí sí Facebook sí tenía abogados muy elegantes y muy importantes. Ahí sí estaban preocupados. Ahí sí no habían limitaciones jurisdiccionales. Entonces tenemos realmente el problema no es solamente estos gigantes de la tecnología, que además ahora están respaldados por un gobierno que ataca a jueces de la República, ataca a magistrados de las Cortes Supremas de Justicia, como pasó en Brasil, donde se atrevan a ponerle límites a los gigantes de la tecnología que están basados allá en Estados Unidos, sino tenemos una limitación en el acceso. Y esa limitación en el acceso es la que nos preocupa realmente. Ahora, debo decirlo porque no sé, estoy segura que acá muchas personas entienden el contexto de esta causa, pero por supuesto esta causa no está encaminada a ni que se le quite el Internet a la gente de escasos recursos, ni que se eliminen las prestaciones de servicios gratis en telefonía celular. Nada de eso, además, de hecho, va a pasar porque no ha pasado en ninguna parte del mundo en la que se ha eliminado el cero rating. Seguramente podemos hablar eso más con el doctor Andrés Fernández ahora después de su intervención. A nosotros, precisamente porque nos preocupa el acceso libre al Internet y porque hoy en día el acceso al Internet implica casi la garantía de todo el rango de derechos constitucionales que tenemos o de muchos de ellos, entonces nos preocupa precisamente eso, la desigualdad en el acceso, porque les aseguro que todas las personas que estamos acá, o casi todas, que estamos conectadas a este chat, a esta presentación y a este evento, tenemos la posibilidad de tener un plan de datos que nos permita acceder al Internet de manera libre, que es lo que no pasa con las personas de escasos recursos, que es básicamente la motivación de nuestra demanda. Quisiera respetar el tiempo y dejarlo ahí por ahora, doctor Serrano, para ver qué podemos discutir con el doctor Fernández. Gracias. Claro que sí, Ana. Ay, bueno, y tengo que decir una cosa además, una cuña. Quiero agradecer además a Valentina Manrique y cuánto me alegra, cuánto ha hecho ella de esa carrera profesional, porque la tengo recuerdos de nuestro encuentro en la Facultad de Derecho. Era desde ese entonces una mujer muy brillante y doy fe de ello. Entonces ahora, con esta invitación, gracias, Vale. Pues mil gracias, doctora Bejarano, y también mil gracias a Valentina, que nos ha ayudado a organizar y coordinar todo este evento, así como muchas otras cosas en la asociación. Con eso y para respetar el tiempo también de todos los asistentes, le doy la palabra al doctor Andrés Fernández de Castro. Doctor Andrés, mil gracias por aceptar la invitación.
y el micrófono es suyo para que nos presente su posición. Gracias, doctor Felipe. Buenas noches a todos. Gracias a la asociación, pues a Felipe, por supuesto, a Claudia Miranda y a Valentina Manrique por la invitación. Bueno, es un honor estar en este evento con tantos panelistas tan expertos en los temas de competencia y de derecho constitucional y el litigio. Por supuesto, estar aquí con Ana Bejarano hablando de este tema, pues es supremamente importante. Bueno, solo como si quisiera hacer una claridad y un poco dada la referencia que hizo Ana a mi colega que participó en la audiencia. Yo soy director de la práctica de telecomunicaciones, medios y tecnología en Brigaro Rutia. Sin embargo, mi participación en en este evento académico la estoy haciendo a título exclusivamente personal. No represento a Brigaro Rutia ni a ninguno de los clientes de la firma en estas manifestaciones que voy a hacer a continuación. No obstante lo cual, sin perjuicio de lo anterior, pues quiero decir de entrada y como contexto de lo que voy a decir a continuación, pues que en lo personal yo no comparto íntegramente la decisión de la Corte Constitucional, particularmente en el sentido en el que viene plasmado en el comunicado de prensa al cual hemos tenido acceso. Por supuesto, creo que una vez tengamos certeza del contenido completo del fallo, pues por supuesto vamos a poder hacer unos debates seguramente mucho más complejos, mucho más aterrizados sobre cuáles fueron los argumentos a favor y en contra de la decisión de la Corte, pero pues lo cierto es que ya tenemos una decisión de inconstitucionalidad. Ya sabemos al menos cuál es la línea de la Corte Constitucional a partir de los argumentos que se presentaron en la demanda del 20. Entonces, digamos que al menos pues podemos comenzar a conversar y a discutir qué se ha podido que ha podido discutir la Corte Constitucional. También un poco hago como un disclaimer similar al que hizo Ana. Yo tampoco soy experto en derecho a la competencia, trabajo principalmente en temas regulatorios del sector de telecomunicaciones y creo que mi input voy a buscar darlo más desde ese frente de cómo esta decisión y los argumentos que se plantearon son relevantes desde el punto de vista de la regulación del sector y por supuesto del mercado de las telecomunicaciones y la tecnología que se ve impactado ciertamente por la decisión de la Corte Constitucional, porque no menos, es muy cierto que en definitiva este fallo, esta decisión de la Corte Constitucional tiene unos impactos efectivos en el mercado de las telecomunicaciones y será relevante para el mercado en sí mismo a continuación. Obviamente tenemos un plazo de un año en el cual los efectos de la misma se diferirán luego de que la publiquen, pero lo cierto es que la decisión que tomó la Corte Constitucional va a impactar la manera como los proveedores de servicios, los operadores móviles particularmente, van a ofrecer sus servicios, pero también cómo los usuarios van a adquirirlos, pero también, como lo decía Ana, sin duda cómo van a jugar las plataformas en todo este ecosistema que tiene varios jugadores. Está el proveedor de telefonía móvil, está por supuesto la plataforma y por supuesto cómo va a impactar al usuario. Y sin duda creo que esto ha sido transversal en todas las intervenciones que he oído hoy. Pues sin duda hay una constitucionalización del derecho de la competencia, creo que para nadie es un secreto, pero pues como pasa con casi todos los derechos, y ahí también tomo lo que decía el doctor Linares antes de que si el derecho a la competencia es derecho público o privado, yo en lo personal pues no sé, pero un poco lo que he visto es que en el derecho que yo practico, pues sin duda el derecho a la competencia sí tiene un impacto en cómo opera un sector hiperregulado como es el sector de las telecomunicaciones y por supuesto en los demás frentes, en las demás disciplinas. Eh, y lo cierto es que en este caso, la Corte Constitucional, al intervenir, y si me permitan la palabra intervenir de una manera bastante amplia, intervenir de alguna manera en un mercado a través de su decisión, pues sin duda está impactando y pues tomando una decisión que a muchos pues quizás no les ha gustado y he oído muchos comentarios de personas que dan a entender, bueno, quizás la Corte Constitucional no debió ir hasta donde fue en lo que conocemos en el comunicado, en el sentido de, oiga, tal vez estas son decisiones que no son propias de la Corte Constitucional, en el sentido en que hay unos análisis de mercado que tal vez al menos en este sector y particularmente con base en las funciones de la CRC ya están atribuidas a una autoridad. Entonces, digamos que quizás el rol de la Corte Constitucional pudo haberse limitado, restringido a
solamente analizar la constitucionalidad. No estoy diciendo que necesariamente sea mi opinión, pero pues por supuesto es una de las líneas que se plantea. Aunque en lo personal también creo pues que sí hay unos elementos regulatorios del sector de telecomunicaciones que sí es útil que la Corte hubiera tenido en cuenta, sin perjuicio de que ya los repasaré. Un primer punto que quisiera resaltar es, pues si la Corte Constitucional tiene competencia para este tipo de decisiones, que fue uno de los temas que nos plantearon desde la asociación, sin duda sí, por supuesto la Corte Constitucional tiene competencia para emitir este tipo de decisiones y en realidad creo que nadie discute que pueda, por supuesto, emitir decisiones sobre la exequibilidad o no de una ley. Sin embargo, cuando vemos las motivaciones que están plasmadas en el comunicado de prensa, pues hay unas que pareciera que no solamente se enfocan en consideraciones jurídicas, sino que también hay consideraciones económicas. Y eso no es necesariamente malo, no quiero que sea interpretado así, pero que para efectos del sector de telecomunicaciones, pues ya existen herramientas en el andamiaje de la estructura del Estado que se encargan de hacer esos análisis. Ahora bien, pues la Corte aquí, y lo decían ahorita, uno de los argumentos que presentó el 20 fue un tema de una vulneración o una aparente vulneración al artículo 333 de la Constitución, el cual no fue aceptado por la Corte Constitucional. Entonces ahí, sin embargo, a pesar de que se rechaza ese argumento, al analizar los argumentos que al final salieron adelante, y en particular los de libertad de expresión, neutralidad en la red y pluralidad informativa, pues sin duda sí hay un análisis del mercado específico. Entonces, un poco lo que veo es que aquí la Corte hace como una especie de equilibrismo en que, oiga, yo rechazo este argumento de artículo 333, sin embargo, en el marco de los derechos que al final sí reconozco, pues no pierdo de vista los efectos que toda esta discusión está teniendo en el mercado, lo cual me parece en realidad sano, porque pues sin duda la Corte Constitucional pues está impactando a los mercados y cómo funcionan los operadores, cómo recibimos los usuarios y pues por supuesto cómo van a jugar las plataformas en este nuevo mercado digital del cual pues hoy prácticamente todos hacemos parte. Pero cuando uno ya revisa, cuando uno comienza a revisar las razones de la inexequibilidad, pues pareciera que la Corte no quisiera entrar a los temas de mercado a pesar de que los toca. Por eso concuerdo un poco en uno de los argumentos que se plantea en el salvamento de voto y que creo que también expone uno de los operadores e intervinientes en el sentido en que, pues si se estaban realizando algún tipo de prácticas discriminatorias que pudieran distorsionar o presentar una falla en el mercado o eventualmente afectar los derechos de los usuarios, pues el ordenamiento legal colombiano ya tiene unas herramientas y el sector de las telecomunicaciones tiene unas herramientas legales que atribuye a ciertas autoridades administrativas algunas competencias al respecto. Y en particular la ley 1341, que es la ley del sector TIC, ya dispone una competencia de la CRC explícita y expresa que dice promover y regular la libre competencia y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores y previamente se haya determinado la existencia de una falla de mercado. Y un poco traigo a colación un caso que mencionaba Ana, y es pues ya para el caso de un operador móvil, ya hay una declaratoria de posición de dominio. Por supuesto, digamos que ¿qué ha pasado después de esa declaratoria? Ya eso puede ser cuestionable directamente a la CRC, y pues sí, quizás lo que el mercado habría esperado es que después de esa decisión se tomaran decisiones específicas, no ha ocurrido, pero las herramientas legales existen, es un poco lo que quisiera dejar planteado sin duda. Y no solamente unas competencias de las CERES en el marco de la 1341, por supuesto también las competencias de la SIC en el marco de la ley 1340. Entonces, un poco, ¿qué sensación me queda a mí cuando leo la función de la CRC? Pues es que si en este caso había una falla en los mercados, esta pudo haberse llevado a su conocimiento de alguna manera. La CRC hace muchos estudios, efectivamente, Ana, concuerdo, hace muchos estudios, y a veces esos estudios, sin duda, tal vez no avanzan mucho, pero pues o se quedan en estudios y no se concretan en alguna regulación, pero lo cierto es que la CRC sí está permanentemente midiendo los mercados, sí está permanentemente verificando qué está pasando, cuáles son las percepciones de los usuarios, qué productos nuevos están entrando, qué mercados nuevos debe revisar o debe analizar en el marco de su competencia. Entonces, pues creo que la CRC, independientemente de los reproches que todos podamos tener por alguna u otra cosa, por experiencias que hayamos tenido, pues lo cierto es que sí hay un andamiaje estructural
previsto en el ordenamiento jurídico para eso. En ese sentido, un poco, pues estando esa figura, pues se pudo haber acudido a ella y quizás fue una de las consideraciones que pudo tener la Corte en sus motivaciones. No sabemos si la Corte va dentro de su decisión definitiva a darle una instrucción a la CRC o no, pues esperemos a ver, pero pues creería que no es necesario que se la dé. La CRC está permanentemente revisando sus mercados y puede tomar decisiones al respecto. Y aquí un poco también quiero resaltar otro argumento que también trae del salvamento que me gusta mucho, y es que estos análisis en materia de competencia respecto de los planes de zero rating quizás deberían ser análisis mucho más específicos y menos abstractos. Me explico. Quizás los efectos en los mercados de este tipo de planes no van a ser idénticos dependiendo el jugador, dependiendo el tipo de plan. Entonces, quizás si yo soy el operador dominante y tengo un plan con X plataforma, pues los efectos en el mercado van a ser unos. Tal vez, por supuesto, no estoy diciendo que no vayan a tener algún efecto anticompetitivo, podrían eventualmente tenerlo, pero quizás los efectos de un plan de zero rating de un operador con una participación menor y con otras plataformas que tal vez no son dominantes o que quizás son emergentes, pues igual hubiera podido tener un efecto positivo en el mercado. Entonces creo que aquí es donde quizás analizar de manera tan abstracta estos planes de zero rating y de alguna manera prohibirlos de manera tan contundente, pues bueno, esperemos a ver el contenido del fallo definitivo, pues quizás pudo haberse abordado de otra manera. Y un segundo, otro punto que quisiera traer a colación, y es un poco, en los análisis de la Corte, se trae el argumento de libertad de expresión y por supuesto muy ligado al argumento de neutralidad de la red. Y sin duda estos argumentos tienen unos efectos en el mercado, pero al menos en mi percepción, no siento que la existencia del zero rating y la manera como estaba planteado necesariamente presentara una distorsión en el mercado o afectar al mercado, y por el contrario, casi que uno podría decir, oiga, es que permitir que los operadores móviles presenten cada uno distintos planes con distintas soluciones o distintas aplicaciones no es una afectación al mercado, sino por el contrario, lo que evidencia es un mercado competitivo en el que cada jugador, operador móvil, está ofreciendo libremente en el marco de su libertad económica y libertad de mercado soluciones a los usuarios para que ellos libremente elijan. Si yo quiero estar con el operador X que ofrece la aplicación 1, voy con él, pero si quiero estar con el operador Y que ofrece la aplicación 2, pues quizás yo como usuario decidiré irme a este. Entonces creo que también tal vez afirmar de manera tan tajante que hay una falla en el mercado, un efecto anticompetitivo por la sola existencia de los planes de zero rating, pues quizás presento la otra cara de la moneda donde quizás el efecto puede ser competitivo o efectivamente demostrar que sí hay una competencia entre los distintos jugadores. Y eso hace que en mi lectura, y contrario a lo que pareciera concluirse de los argumentos de la Corte Constitucional, sí se está contribuyendo efectivamente a la competencia de los operadores móviles y pues quisiera, ojalá ver en el fallo definitivo un mayor análisis al respecto, pues obviamente me quedan muchas preguntas del comunicado de prensa y seguramente del fallo definitivo se van a resolver algunas o quizás nos van a quedar muchas más preguntas al respecto. Esperemos que no sea así y que ojalá se puedan resolver todas las inquietudes. Aquí hay otro aspecto en materia de la libertad de expresión y el derecho, perdón, y el principio de neutralidad en la red, pues dos puntos efectivamente terminan siendo relevantes en el análisis de la competencia efectiva, pues al plantear estos planes de zero rating se limita supuestamente la posibilidad de que el usuario pueda acceder libremente a las plataformas competidoras. Entonces se privilegian plataformas dominantes, es parte de los argumentos de la demanda y de los argumentos de la Corte Constitucional, y se prioriza el acceso quizás solamente a algunas aplicaciones, lo cual por supuesto afecta el derecho a la libertad de expresión y como lo explicaba Ana, pues por supuesto eso tiene un reflejo en muchas otras instancias de la órbita social y personal. Aquí pues un poco yo a veces siento que quizás sobrevaloramos el impacto del zero rating en el sentido, en el efecto que tiene en la concentración del mercado de aplicaciones y plataformas. Pues al final, si bien hay unas plataformas que son las más usadas,
por la razón que sea, creo que este uso puede ser simplemente por la estrategia comercial que han implementado, por los planes que ofrecen, por las soluciones o funcionalidades que ofrecen. Y pues solo pongo un ejemplo. Quizás en los últimos años, quizás si nosotros hubiéramos hablado hace 20 años, estuviéramos hablando por ICQ, luego hubiéramos hablado por Web Messenger, luego hubiéramos hablado por Zoom, luego hubiéramos hablado por Teams. Un poco lo que quiero decir es, miren cómo es un mercado súper cíclico, donde las mismas aplicaciones un día están, otro día no están. Hace 2 años nadie utilizaba ChatGPT, hoy día todo el mundo lo usa. Hace 5 años nadie utilizaba TikTok, hoy todo el mundo lo usa. Entonces al final es un mercado bastante cíclico, bastante dinámico, en el cual los mismos actores están permanentemente compitiendo. Eh, y aquí un poco como, pues, a veces siento que en estos debates no le damos el suficiente crédito a los usuarios. Pues finalmente aquí cada persona pues podrá filtrar el contenido al que accede, ponderar lo que quiere conocer, por supuesto consultar y debatir lo que quiere, y digamos que si una persona siente que pues puede tener dentro de las distintas aplicaciones acceso a los distintos contenidos que quiera. Por supuesto, más allá de que haya cierta moderación, al final los contenidos están disponibles y de alguna manera, pues eso puede garantizar el derecho a la libertad de expresión de las distintas partes. Un poco qué siento que va a pasar, y quizás con esto ya cerrando en aras para respetar el tiempo dispuesto, pues la pregunta que desde el sector de telecomunicaciones que nos hacemos es, ¿pueden seguir haciendo ofertas de zero rating? Sí, entendemos que sí, por lo menos por este primer año. ¿Qué puede pasar? Quizás luego de que el fallo ya sea exigible, pues ya está en firme, pues y superado el periodo de un año, pues a ver, ya no existe la norma que justificaba el ofrecimiento de este tipo de planes. Esto, por supuesto, podría eventualmente tener un efecto en los proveedores de telefonía móvil, de decir, oiga, si ya la norma que sustentaba esos planes ya no existe, pues quizá yo me ahorro mejor un riesgo regulatorio, un riesgo de una sanción, de que vayan a decir de que yo, por estar ofreciendo un plan con zero rating, con una aplicación gratuita, pues estoy afectando el principio de neutralidad en la red. Por supuesto, no puedo decir que esto va a ocurrir de manera tajante, pero pues sin duda podría ser algo que hace parte del racional de los distintos jugadores del mercado. Creo que también hay otro punto que puede tocar hacia futuro, que esta discusión va a ser relevante, ya para cerrar, el punto de las diferentes discusiones que se están dando en materia del fair share y las contribuciones de distintos jugadores al sector de telecomunicaciones. Creo que este fallo va a tener un impacto efectivo en esas discusiones que ya se están dando en este sector. Para nadie es un secreto que hay dos bandos, por así decirlo de alguna manera, las empresas o las personas que quizás consideran que no hay que la estructura como está bien, y que los que contribuyen hoy son suficientes. Sin embargo, los PRST, si no es para nadie un secreto, los operadores móviles y proveedores de infraestructura, pues han propiciado en varios escenarios pues estas teorías según las cuales ellos no son los únicos que deberían contribuir. Y yo creo que decisiones como estas van a ser relevantes y van a contribuir a esos debates que van a tener unos efectos en otros frentes del sector de telecomunicaciones. Todo esto quizás para concluir, por supuesto, es una sentencia supremamente relevante, va a dar mucha tela por cortar, y pues sin duda creo que va a afectar al sector. No necesariamente, no quiero hacer ningún juicio de que sea negativo o positivo, pero creo que sin duda va a tener un impacto muy relevante para el sector, y pues nos va a tocar vivir con él, independientemente del fallo, ya lo tenemos, y pues nos va a tocar es a partir de esto, pues aplicarlo y continuar. Pues mil gracias, doctor Andrés, por presentarnos su posición. Muchos debates muy interesantes, uno de los cuales me pareció relevante es el de el papel de las autoridades administrativas en este punto. Tanto a la doctora Ana como a usted, les oí comentarios bien interesantes sobre, bueno, ha habido varias declaraciones sobre posición de dominio, ha habido varios estudios. eh, si realmente había un problema y las autoridades administrativas tenían esas competencias, ¿qué pasó? Nos obliga a eso de pronto a ir a las cortes como último bastión para defender algo. Es un debate que se da no solo acá, sino en movilidad, en muchísimos otros aspectos, independientemente de que esté uno en desacuerdo o de acuerdo con la sentencia. Creo que, digamos, tiene que ver también con cuál es la naturaleza del derecho a la competencia público-privado. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de los casos son privados, son movidos por privados. ¿Por qué? Porque la estructura está hecha para que los jueces
decidan esos casos. Nosotros tenemos una estructura más europea de autoridades administrativas sancionatorias que quizá dejan demasiado en las manos de las autoridades las decisiones sobre si el caso se impulsa o no se impulsa. Creo que ahí también hay un debate muy bueno. Doctora Ana, unos minutos para que usted presente cualquier idea que pueda tener sobre lo que nos dijo el doctor Andrés. Sí, bueno, voy a ir lo más rápido que pueda porque tengo muchas cosas que decir. No, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo el doctor Andrés. Es cierto que hay normas en el derecho de la competencia colombiano, tanto de rango constitucional y sus interpretaciones como legal, que permitirían que la CRC interviniera en este asunto, cosa que no ha hecho. Y les tengo una sorpresa, tampoco hará. Entonces, pues digamos, eso es cierto. No sabemos aún, doctor Andrés, si hay órdenes en la sentencia para la CRC, me parecería lo más sensato, me parecería lo más obvio. No sé si órdenes directas, pero por lo menos pues algunos planteamientos, incluso en términos de obiter dicta, de decirle, bueno, señores, este es el asunto de ustedes. Pero es una institución que ha demostrado ser insuficiente, no solamente frente al mercado de las telecomunicaciones, sino lo que decía ahora, de que ese es el mercado también del Internet. Y yo creo que eso es interesante, eso que usted plantea, porque es casi como un argumento del constitucionalismo activista, si este es un caso de, no lo había pensado así, de extralimitación un poco de la Corte, si la Corte no tenía por qué meterse en esto y como que está haciendo una cantidad de cosas que están llamadas institucionalmente a que haga una entidad administrativa. Y yo creo que pues la respuesta de nuestra parte es no, porque no solamente porque no lo hace la entidad administrativa, de facto no lo hace, sino también porque este es un mercado muy específico que tiene unas consecuencias, ya lo dije, demasiado importantes y vitales para la estructura de la sociedad, básicamente, de los procesos electorales, de las relaciones sociales, de la información en todos los términos. Entonces yo creo que sí se justifica el análisis un poco que usted decía como en términos generales, como unas máximas. Necesitamos que la Corte Constitucional empiece a hablar de el derecho al Internet, de qué pasa ahí, de cuáles son sus límites, de cómo se respetan los derechos humanos en el plano digital, la libertad de expresión, la libertad de información, la privacidad y una cantidad de cosas. Entonces, claro que es un problema de competencia, pero no es solo un problema de competencia. Y por eso se justifica la intervención del juez constitucional, del máximo juez constitucional. Dice también el doctor Andrés, y ahí sí tengo que estar en desacuerdo, que pues claro, plantea el cero rating permite competencia, pues porque cada quien va y mira qué plantea, qué ofrece. Pero la realidad, doctor, es que ustedes lo saben, no es así. No fue así tampoco. Porque las que se ofrecen son las aplicaciones de Meta, primordialmente, estructuralmente. Y además debo decirlo, son las que la gente elige también. Eso no hay que negarlo. Pero ese es muy distinto, entonces ahí el problema para el usuario. ¿Cuáles elijo yo? ¿A cuáles me embute a mí el prestador? Perdónenme la palabra, el prestador de telefonía celular. Entonces, ¿cuáles elige la gente? No importa si siguen siendo las mismas que igual les van a dar supuestamente gratis. Pero la realidad es que el mercado no estaba siendo competitivo en esos términos. En muchos países del mundo, por ejemplo en India, que se prohibió también el cero rating, allá lo que dijeron fue, es importante porque nosotros sí tenemos una industria de desarrollo tecnológico y de software y de aplicaciones y eso está aplastando a los pequeños competidores. Y ellos tuvieron muy en cuenta eso para prohibir el cero rating en India. ¿Y sabe qué pasó allá en India? Nada, doctor. La gente siguió teniendo buenos precios de celular, cada vez más baratos, porque esa es la tendencia histórica de ese mercado, y además un Internet más libre, ¿sí? No perdieron conectividad, la gente más pobre no se quedó sin el Internet, no pasó eso en India, no pasó eso en Chile, no pasó en ninguno de los países en los que se ha prohibido. Y perdónenme que tengo una gata muy interesada en el derecho a la competencia, no me he dado cuenta de eso. Y quería comentarles además, dice el doctor Andrés, y he escuchado muchos argumentos. Entonces sobrevalora el efecto del cero rating. ¿Qué importa el cero rating? Es decir, ¿esto realmente nos importa? Y creo ver una pregunta también del doctor Carlos del Basto, muy buena, en el chat que dice, ¿en qué se benefician los consumidores al final del día? Y quiero contestarla porque hace un poco sobre ese punto. Este libro que quiero recomendarles, que es el libro de Sarah Wynne Williams, se llama Careless People, Personas Descuidadas, habla sobre
los efectos del cero rating. Nunca tuve yo una mejor explicación, doctor Andrés, sobre qué genera el cero rating en una sociedad que eh, leyendo este libro. Y es una funcionaria que trabajaba en Facebook y sale de Facebook y cuenta un montón de secretos y ha enfrentado una cantidad de censuras, pero ella lo que explica ahí realmente es devastador. Le cuento solamente un ejemplo. Los efectos de cero rating, de las políticas de cero rating entre Facebook y los prestadores de telefonía celular en Myanmar condujeron al genocidio de la población rohingya. ¿Y por qué condujeron a eso? Porque para la gente el Internet era Facebook. Entonces, pues lo que en Facebook saliera sin moderación de contenidos, porque aquí allá nadie hablaba birmanés y entonces les importó 5 y eso tengamos más usuarios y hay una cantidad de usuarios gratis y eso condujo a un genocidio. Elecciones presidenciales, Estados Unidos, Argentina, Brasil, y espérese lo que va a pasar el otro año aquí en Colombia. Entonces, tenemos que empezar a entender, y por eso también me parece positiva la sentencia de la Corte, independientemente que la haya suscitado una demanda que nosotros hicimos, es que la gente empieza a entender que esos no son problemas del primer mundo, esos no son problemas de, ay, la gente con el Internet, no, esos son cosas que afectan y afectan estructuralmente a las sociedades, especialmente como las nuestras, tan desprovistas de una cantidad de situaciones de equilibrio social que permitieran lo que usted dice, no ser condescendientes con los usuarios. Y lo último que quiero decir, no es que estemos desacreditando a los usuarios, no queremos ser condescendientes con los usuarios, pero cuando usted tiene un celular en el que solo puede entrar, por ejemplo, a Facebook, solo puedo entrar a Facebook. Y entonces usted dice, no, la gente va a contrastar y la gente, eso no es lo que está pasando tampoco. Si a mí un post de Facebook me dice, tal candidato presidencial es un asesino en serie, no tengo ni siquiera la posibilidad, con base en los planes de cero rating, de buscar en Internet a esa persona, en un buscador. Me quedo absolutamente encuadrada en esa visión. Entonces, quiero lo que decía la pregunta en el chat, en qué se benefician los consumidores al final del día. Ojalá y en términos de competencia, que sean los consumidores los que elijan cuáles son los planes, por ejemplo, que no me consumen datos. Entonces la mamá le quiere comprar a la niña el celular y quiere poder estar pendiente y para ella es una cosa muy importante porque ella no puede cuidarla por las tardes, una persona de escasos recursos y ella no quiere por ejemplo, que pueda acceder para hacer tareas, pero no quiere que se meta a Instagram la niñita de 12 años. Y puede ella curar su experiencia de Internet y la de su familia conforme a sus necesidades. Y esa elección es la que nosotros defendemos. No que se acaben los planes gratis, no que se acaben ofertas, digamos, que faciliten el acceso de mayor personas a este mercado, porque hacia allá debe tender el mundo, más gente conectada en Internet y ojalá en Colombia, pero que la experiencia sea lo que el usuario decida. Y eso es lo que nosotros defendemos. Perdón, me extendí, doctor Serrano, me No, emocioné. Gracias. mil gracias, doctora Ana, doctor Andrés, para que nos presente sus ideas finales y cerremos. Muchas gracias. No, pues solo quiero decir que en una cosa que estoy 100% alineado con Ana es que es el usuario quien debería tener el poder. Y eso es un poco, realmente lo comparto plenamente y al final somos los usuarios, al final, porque todos somos usuarios, quienes debemos elegir el contenido que queramos acceder, por supuesto, en el marco del principio de neutralidad en la red, contenidos. Por supuesto que no sean contenidos ilegales ni que por supuesto estén prohibidos, pero por supuesto que circulen libremente y que nosotros tengamos la posibilidad de acceder y elegir los contenidos que queramos y las aplicaciones que queramos, así como podemos acudir al operador móvil que queramos. Eh, pero un poco ratificando de alguna manera la posición primordial sobre mi falta de acuerdo con la línea de la decisión de la Corte, pues bueno, creo que si hay muchas situaciones, esto puede generar muchos problemas prácticos, más que en el sector de las telecomunicaciones, todo este tipo de decisiones y los efectos que va a tener esta sentencia que no sabemos. Y es, por ejemplo, bueno, esa libertad al usuario, qué problemas prácticos va a representar y qué costos va a representar para el sector. Entonces, si al final lo que yo quiero es una página pornográfica o una página que solo baje videos o una página que con la que no haya ninguna posibilidad de que los proveedores de telecomunicaciones pues tengan ninguna relación eventualmente, pues sí, sí, efectivamente hay unos planes, unos acuerdos, un poco es cómo se va a manifestar eso, cómo se va a comer eso de alguna manera. Creo que al final eso va a ser un reto para el sector.
Vamos a ver si la Corte Constitucional nos da unas pautas a todos los jugadores de este mercado para ver cómo se puede de alguna manera implementar ese fallo y por supuesto creo que es de interés, pues al menos en lo que yo percibo, creo que nadie quiere perjudicar a los usuarios y creo que al final entre los usuarios más acceso tengan a más contenido, pues al final se podrían beneficiar todos. Pero pues por ejemplo con el tema de los usuarios sí tengo simplemente un comentario, pues yo creo que los usuarios al final, pues si queremos abordar esa imposibilidad a veces que existe en los usuarios de contrastar, pues bueno, aquí voy a hablar con la camiseta de usuario. Cuando uno a veces está en una aplicación, pues obviamente ve un contenidos que a veces vienen dirigidos, pero creo que también está la responsabilidad de los usuarios que tenemos de ser un poco más juiciosos, de cuestionarnos, y pues yo sé que tal vez esa no es la regla general, pero entonces ahí es donde el Estado quizás debería implementar políticas públicas para seguir formando a los usuarios y un poco alfabetizar sobre el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, creo que hay mucho trabajo de distintos frentes. El Estado tiene mucho por hacer, seguramente los operadores móviles van a tener mucho por hacer a partir del fallo y seguramente las plataformas también. Pero creo que también, pues un poco no le podemos exigir quizás toda la responsabilidad a las plataformas, toda la responsabilidad a los operadores, cuando al final quizás pues los usuarios también tenemos cierta carga de diligencia, al menos en la manera como nos comportamos y cómo interactuamos con este tipo de herramientas. Por supuesto, pues creo que pues aquí simplemente estamos en un debate académico y pues esperemos a ver qué resulta del fallo definitivo de la Corte Constitucional. Con eso simplemente pues seguramente habrá mucha tela por cortar después. Muchas gracias a la asociación, Felipe, Valentina y Claudia, pues por la invitación. No, muchísimas gracias a usted, doctor Andrés, y a todos los panelistas, Ana, Alejandro, Emilio y Julio. La verdad es que ha sido una discusión fascinante. Les agradezco muchísimo el tiempo y las excelentes intervenciones. Seguro cuando salga la sentencia del cero rating podremos tener algún espacio adicional para analizarlo. Quiero agradecerle también a Valentina Manrique por el liderazgo en la organización de este evento. Y bueno, esperemos que tengamos muchos más de estos eventos relacionados no solamente con el derecho de la competencia, sino también con cómo impacta otras ramas como el derecho constitucional. Nuevamente, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y les enviaremos información sobre los próximos eventos que vienen y el Congreso Anual que es en Medellín el 20 y 21 de noviembre. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias por la luego. invitación. Chao, Muchas doctor gracias. Andrés. Muy Gracias. Hasta interesante. luego, buenas noches.